cómo tratarlos. Y pone algunos ejemplos muy interesantes que no solamente tienen que ver con la comida o con determinado día, sino me parece a mí que tiene que ver también con nuestro diario vivir. Como dije, débiles siempre van a haber en la iglesia, como hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad que sí? Hay de todo. Bueno, vamos a ver si entramos en materia. Eh, este capítulo trata, como dije, ayudando al hermano débil. Y también nos habla, como primer punto, no juzgar a los débiles por opiniones, ¿verdad? A veces hay cosas que un débil hace o que un débil piensa por lo que tal vez uno que se cree o es fuerte o es maduro hace. Entonces el débil eh, puede pecar señalando al fuerte, o el fuerte puede señalar al débil porque es débil. Entonces se usan frases que es un inmaduro, y a veces se usan frases muy más fuertes, como decir, ese no ha nacido de nuevo. Y tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso, porque antes, bueno, antes se decía eso, no, es que ese no ha nacido de nuevo. Uno no puede decir si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Los dos primeros versículos de este capítulo 14 dicen así: eh, recibid al débil en la fe, ojo, al débil en la fe, pero no para contender por opiniones, por cuestiones, por situaciones. Porque uno cree, y aquí pone Pablo el ejemplo, que se ha de comer carne o que se ha de comer de todo, y otro que es débil, come legumbres. O sea, que el fuerte puede criticar al débil porque solo come legumbres, es un inmaduro, ¿no es? Y el débil puede criticar al maduro que come carne. No, ese come carne. Y aquí hay que hacer una distinción también, porque me parece a mí que aquí podemos ver dos tipos de gente: los judíos y por otro lado los no judíos, que puede ser que esté ahí en medio de esas dos situaciones. Ah, lo que Pablo nos está enseñando es que debemos de aceptarlos tal y como son, ¿verdad? No es otra cosa. A manera de introducción, creo que el apóstol Pablo en este capítulo quiere enseñarnos algo que la iglesia dejó de practicar. Creo que hemos dejado de practicar lo que Pablo quiere enseñarnos en este capítulo. No hemos nos hemos llenado tanto de orgullo que ya no sentimos la necesidad de los hermanos, y hablando principalmente de los débiles. Y cuando hablo necesidad no estoy hablando de cosas materiales, sino estoy hablando de ayudarlo, de motivarlo, de exhortarlo. Exhortar no es regañar, no es, ¿cómo se llama?, condenar ni cosa por el estilo. Exhortar quiere decir que ayudar y hacerle ver al hermano la situación en la que está con amor. Eso es así. Cuando perdemos la humildad, nos preocupamos más de lo de nosotros. Y como hemos oído por ahí, estando yo bien, aunque los demás estén mal. Estamos viviendo en una sociedad individualista, donde cada uno vela por lo suyo, donde se trata al débil con desprecio, que en lugar de levantarlo, más bien se pisotea para que no se levante. Hace algunos años salió un dicho que en lo personal dice así, bueno, que dice así, un dicho que se dice, aunque a mí personalmente no me gusta, pero muchas veces parece que es verdad, que el ejército de Cristo es el peor ejército, porque en lugar de ayudar a los caídos, más bien los matamos. Y pareciera, hermano, que en algún grado esto ha sido una verdad.
El hermano que falla, boom, de una vez le ponemos la cruz y listo. Al hermano que es reiterativo en sus debilidades, no lo ayudamos porque nos creemos maduros. Y muchas veces eso es promovido por el orgullo. Como desarrollo, este capítulo y parte del capítulo 15 nos enseña nuestros deberes y relaciones para con nuestros hermanos más débiles. Capítulo 14 del 1 al 23 y capítulo 15 del 1 al 7. La iglesia está compuesta de todo tipo de personas. No todos son fuertes, no todos son perfectos, no todos son maduros, etc. Habemos de todos, habemos de todo en la viña del Señor. Hay inmaduros, hay débiles, hay insensatos, etc. Hay de todo en la viña del Señor. Pero la pregunta es ¿cómo debemos de tratarlos? Y cómo debemos de tratarnos tal vez los unos a los otros. Tanto el fuerte como al débil y el débil como al fuerte. En el capítulo 15, de versículo 1, ese le toca a Carla, pero sin embargo, dice el 1, así que los que somos fuertes, ojo, así que los que somos fuertes debemos demostrar que, debemos de soportar que las flaquezas de los débiles. ¿Y qué más dice? Y no agradarnos a nosotros mismos. Y ahí es interesante. Eso me habla a mí de algunas cosas interesantes. Número 1, recibir al hermano débil y practicar el amor cristiano. Al débil hay que recibirlo con amor. Y si somos cristianos, tenemos el amor de Dios y en base a eso, así debemos de tratarlos. Nunca desecharlos, nunca despedazarlos, nunca condenarlos, nunca juzgarlos. Número 2, no juzgar al hermano en la fe. Es un hermano en la fe, lo único que es más débil. Y como dije, hay hermanos que tienen años de estar en los caminos del Señor que son débiles. Uno, hermano, como pastor, algunos de ustedes no lo saben, pero uno como pastor se da cuenta de muchas cosas de la vida de ustedes, como seguramente ustedes de la vida de uno también, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de muchas cosas. Y a veces cosas no muy bonitas, como hermanos, hay familias que son hermanos en la fe y hermanos en la carne, ¿verdad que sí? Hermanos de sangre que se llama. Y hay familias donde hay pleitos, son cristianos, van a la iglesia y viven un puro pleito. Son hermanos débiles en la fe. No, a pesar del tiempo y de los años no han madurado. Pero hay que ayudarlos. No hay que desecharlos, no hay que condenarlos, no hay que despedazarlos. Y muchas veces pasa eso, ¿verdad? El papá es cristiano, la mamá es cristiana, pero viven un puro pleito con los hijos. O a veces los dos son cristianos, van a la iglesia, el esposo y la esposa, pero viven un puro pleito también. Entonces, hermanos, en la forma que yo reacciono, entonces eso muestra que hay inmadurez en mí. Por eso no debemos de juzgar a los hermanos en la fe. Número 3, ayudar al hermano débil. Oiga, para eso estamos. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos en este capítulo 14. Ayudarlo. A veces nosotros lo desechamos. Invitamos al hermano que me cae. Invitamos a tomar café al hermano que me cae bien. Saludo al hermano con mucho amor, al que me cae bien. Pero aquel que no me cae muy bien porque lo veo como que es inmaduro, como que es un carnal, qué sé yo. Entonces como que no, ese no lo invito al cafecito. ¿Ya? No le invito al tecito. No. Número 4, no contristar al hermano débil. Nosotros no debemos de contristarlo. Contristarlo es causarle alguna tristeza por la forma en que él es. Podemos entristecer a un hermano por la forma en que es y cómo se comporta. Nosotros mismos lo podemos entristecer. Y eso no debe ser así. Número 5, debemos de tener la misma mente de Cristo.
dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Pero, hermanos, hay algo importante. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Porque yo digo, gente, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Pero ¿qué es tener la mente de Cristo? Bueno, hermanos, tener la mente de Cristo es tener los mismos pensamientos de Cristo. Tener la mente de Cristo conlleva a mí a mirar al hermano, a la persona, en su necesidad, en su debilidad, como Cristo lo hizo. Y Cristo trató a todos igual. Aún más, Él nos enseñó que había que amar al enemigo. Y aún más, en la cruz del Calvario, Él perdonó a todos los que lo crucificaron. Oye, hermano, y a veces nosotros no estamos practicando esto como iglesia, como cristianos. Por eso yo pienso que este capítulo, que esta carta o compendio, como queramos llamarlo, de Romanos, hermano, nos enseña tantas cosas que si en las iglesias se enseñara el libro de Romanos, no una vez, no sé cuánto llevamos ya enseñando el libro de Romanos, sino que lo estuviéramos enseñando y enseñando y enseñando, hermano, la iglesia sería otra. Porque yo creo que este libro de Romanos nos pone dentro del contexto de la verdadera esencia del cristianismo. De lo que verdaderamente debe ser la iglesia y de lo que verdaderamente deben ser los cristianos. Dice Pablo, recibid al débil en la fe. Aceptamos a los débiles en la fe. Pero no para empezar un debate sobre las opiniones que puedan tener. Aceptarlo, hermano, es como dice la palabra, aceptar. Mi esposa y yo y mi esposa, tenemos diferencias. A mí me gusta la barba, ella no. Pues yo tengo que aceptar, ella tiene que aceptarme. ¿Verdad? Vea, yo tengo otra cosa, hermano, otra cosa, vea, a mí me gusta, hermano, la pasta, no es la marca, ¿verdad? La pasta, pero ella no, ella la agarra en el centro, en la estripa. Y yo tengo que aceptarla, yo tengo que aceptar eso, ¿verdad? Yo tengo que aceptarla así. Entonces, aceptar, hermano, es aceptar, obviamente que aceptar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Aceptar ese tipo de situaciones. Hay cosas mías que a mi esposa no le gustan, pero ella tiene que aceptarlas. Hay cosas de mi esposa que a mí no me gustan, pero yo tengo que aceptarlas. ¿O no? ¿Para dónde coge ella? ¿Para dónde cogemos? Igual manera, hermanos, nosotros tenemos que aceptarnos como iglesia, como hermanos en Cristo, lavados con la sangre de Cristo, de la misma manera. Hay un montón de situaciones, hermano, entre nosotros mismos, somos diferentes. Una iglesia de decenas, una iglesia de centenas, una iglesia de miles. Todos somos diferentes, hermano. Y habrán hermanos y habrán hermanos que también lo verán a uno. No, es que el pastor, ¿qué va? El pastor, que tal vez por de frente le diga, ay, pastorcito, usted es el mejor pastor del mundo. Si vean, dicen, no, el mejor pastor que hay. ¿Verdad? Porque a veces uno se da cuenta de gente que ha estado con uno y se va y hablan de uno. Recibid al débil en la fe. Estas son palabras hermano, estas son palabras que Pablo nos está diciendo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo debemos de tomar en serio. No. A veces, hermanos, nosotros recibimos enseñanzas de la palabra del Señor y no las tomamos en serio. Me entra por aquí, me sale por aquí, o a veces ni me entra. ¿Verdad? A veces ni me entra. Y eso no debería ser así. Pablo nos advierte que no hagamos de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo. No, hermano. Debemos de distinguir entre alguien que es débil y también alguien que es rebelde, porque también están los maduros, los fuertes, están los débiles y están también los rebeldes. Hay hermanos rebeldes que
Hay de todo en la viña del Señor, hermanos. Entonces no es un requerimiento la madurez espiritual para caminar con otro hermano que es débil. No es un requerimiento. Yo tengo que aceptarlo. Y que obviamente que al rebelde tengo que tratarlo de una manera también diferente a como trato al débil. Al rebelde hay que agarrarlo, hay que confrontarlo y decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien. Así es que ve qué hacer. La Biblia dice, y usted está al margen de lo que la palabra de Dios dice. El débil a veces, de verdad, es porque ese pastor se puso esa camisa. ¿Ah? A mí no me gusta ese color de camisa. ¿Ah? Y eso ¿qué tiene que ver la camisa con la persona? Entonces, ese es el débil. El rebelde no. Hay varias razones por las cuales un cristiano puede ser débil. Y vamos a mencionar por lo menos 4. 4 razones por las cuales los cristianos pueden ser débiles. Número 1, puede ser un bebé en Cristo. Los bebés son difíciles o son débiles. Un niño o un bebé por cualquier cosa se resiente, por cualquier cosa llora, por cualquier cosa. Usted lo verá llorando. ¿Y por qué está llorando? Ahí no sé. Haciendo cosas que las hace, ¿verdad? Y uno no sabe. Bueno, porque es un bebé y porque es débil. También otra cosa es porque están enfermos. A veces están enfermos por el legalismo, porque hay cristianos que los bebés espirituales son legalistas. Entonces, si ven a una hermanita de una forma, la critican. Si ven que se vistió de una manera, la critican. Eso es débil, legalista. Porque si ve que se puso unos zapatos de tal color de zapatos, o porque se pintó un poquito, o porque es como es, ¿verdad? Entonces ya están, ¿cómo se llama? Viendo y señalando. Están enfermos, son legalistas. Otra cosa es que porque puede que estén desnutridos por falta de buena enseñanza. A veces, obviamente, que hay lugares donde no hay buena enseñanza, una enseñanza que nutra, una enseñanza que traiga fuerza, que desarrolle músculos espirituales, que crezca espiritualmente fuerte, sano, firme. Pero también hay muchos que reciben una enseñanza sana, una enseñanza buena, una enseñanza bíblica, cristocéntrica, pero no crecen porque sencillamente no son enseñables. O sea, se sientan y oyen y toda la cosa, pero ustedes los ven que no cambian. ¿Por qué? No por falta de buena enseñanza, sino porque la enseñanza no les gusta. Y hay cristianos que no les gusta la enseñanza. Yo les voy a preguntar a ustedes, me voy a atrever a preguntarles, pero no me contesten. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes les gusta la enseñanza? Y si ustedes sinceramente respondieran, no sé qué pasaría. Porque hay gente que no le gusta la enseñanza. Una prueba que no le gusta la enseñanza es porque muchas veces usted pregunta qué se predicó el martes, pregunta, o qué se enseñó. Y tampoco, ahora que tenemos estas cositas, las redes sociales, que usted puede ver la enseñanza, la puede ver las veces que usted quiera y repasarlas y repasarlas y repasarlas. Yo creo que si la enseñanza la escucháramos por lo menos una vez todos los días, una vez, aquí vendríamos el próximo domingo muy diferentes. Pero a veces la muestra de que no nos gusta la enseñanza es que a veces no la escuchamos, no la repasamos, no la escribimos, no tomamos notas, y a veces eso me da a mí muestra. Cuando una persona pasa aquí a traer la lectura bíblica,
usted se va a dar cuenta si esa persona leyó el texto bíblico antes. Usted se va a dar cuenta. Yo me doy cuenta cuando una persona pasa a leer la Biblia y sé que no lo leyó antes. Yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta, seguramente algunos de ustedes también. Se nota, hermano, cuando no se leyó. No porque se equivocó, sino porque se nota que no lo leyó. Hermano, y yo creo que si una persona va a pasar acá a traer una lectura bíblica, debería leerla una vez diaria. Para que cuando venga, traiga eso da como convicción y también autoridad a la hora de solo leerla. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros nos repasamos, quiere decir que no nos gusta la enseñanza. Hermanos, ¿cuántos leyeron el texto? Nadie levantó la mano, ahí se lo vuelven a ver a uno, y eso con esa carita que dice, yo no fui, carita que yo no fui. Hermanos, necesitamos estar leyendo el texto. Necesitamos estar estudiando la palabra. Y número 4, puede que les falte ejercicio. Necesitando exhortación. A veces, hermano, no recibimos la exhortación de la palabra de Dios. Recuerden que la profecía o la palabra de Dios o el mensaje o la enseñanza de la palabra de Dios tiene que tener 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Si usted escucha un mensaje y no tiene esas 3 cosas, ese mensaje está raro. Pero cuando usted escucha la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios, trae edificación, trae exhortación y trae consolación, ese mensaje viene de Dios. Y a veces a nosotros tal vez no nos gusta la exhortación por la sencilla razón que creemos que exhortación, como en una iglesia, el pastor agarra a la gente y la regaña y le da y le da y le da y le dice. Y a veces los que están pagan los platos rotos por los que no están. ¿Me entiende? Y entonces ellos creen que están exhortando a la iglesia. Pero no le están exhortando, le están regañando. Y la exhortación es corrección con amor. Es hacerle ver a la persona que lo que está haciendo está mal, pero que puede cambiar. Porque Dios, en su gracia y su misericordia y su amor, puede, a través de su palabra, cambiar. Amén. Ahora, Pablo menciona el asunto de comer legumbres. Como ejemplo de una opinión, Pablo se fija en aquellos que se niegan a comer carne por una razón espiritual. Hay gente que no come carne por una razón espiritual. No estoy hablando del vegetarianismo, no estoy hablando de eso. No, eso es otra historia. Hay una línea vegetariana que es como una religión. Había un restaurante en San José vegetariano que no me acuerdo cómo era que se llamaba, y el nombre era de una diosa. Vishnu. Gracias. Vishnu. ¿Verdad? Y era el nombre de una diosa, porque el vegetarianismo, hay una línea, no estoy generalizando, ¿verdad? Pero hay una línea que es como una religión. Tienen sus ritos, tienen sus dioses, sus diosas, tienen sus reglas y no comen carne. Cuando uno habla con personas como los Hare Krishna o como los confucianos y los budistas y todo eso, dice que nosotros comemos cadáveres. Los que comemos carne nos critican porque comemos cadáveres. Pero cuando uno va a la Biblia uno sabe cómo está el asunto, ¿verdad? Pero Pablo aquí está poniendo este ejemplo. Quizás se negaron a comer carne porque no era, ¿cómo se dice, Carla? Esa palabra hebrea, kosher. Kosher. No sé, ¿alguien sabe qué quiere decir la palabra kosher? Nadie sabe. Yo tampoco. Kosher. ¿Qué quiere decir? ¿No sabe? Sécala. Bueno, la palabra, ahorita les voy a dar la definición de esta palabra, que lo que quiere decir.
Quizás se negaron a comer carne porque no era kosher y se mantenían en las regulaciones y tradiciones de la dieta judía. Kosher, la comida kosher es una dieta judía, que ahorita les voy a decir de qué se trata. La palabra kosher tiene una definición que es apto o adecuado, correcto, legítimo. O sea, que es la forma correcta según la ley judía de cuando se come lo que ellos comían, en este caso carne. Kosher hace referencia a los alimentos que cumplen los preceptos de la ley judía, lo contrario a los alimentos que no siguen la ley judía. Entonces, cuando usted se va a Levíticos, por poner un ejemplo, ahí dice, Dios habla y dice, es de este tipo de animales deben de comer, de estos no. Para poner un ejemplo, entre ellos el cerdo, no me acuerdo cuáles otros animales, los animales del mar, los animales terrestres, las aves también, y da una lista de aves que no se pueden comer y aves que sí se pueden comer. Entonces, tal vez los que comían carne, era carne kosher, que eran los que aprobaba la ley. Porque si se comían de otros que no aprobaban la ley, entonces había problemas ahí. O sea, está. Pero hoy yo creo que eso no tiene que ver con nosotros, porque eso era la ley judía. ¿Verdad? Por eso ahora nos comemos un chicharroncito, ¿verdad que sí? unos frijolitos rojos con pellejito, ¿eh? Qué rico, pezuña. Bueno, debido a que algunos cristianos no veían nada malo en esta carne y otros veían mucho mal en ella, este era un tema candente entre los cristianos de los días de Pablo. Era algo bastante serio. Si bien el tema de no comer carne por razones espirituales ya no es directamente relevante para la mayoría de los cristianos de hoy en día, hay muchos asuntos en donde muchos cristianos o creyentes creen de una manera y otros creen de otra manera. Y tal vez no solo por el asunto de la carne, ¿verdad? Entonces, y también dice Pablo, otro que es débil come legumbres. En la mente de Pablo, el hermano débil es el más estricto. No es que busca más débiles en la vida cristiana debido a lo que comían o no, sino que eran más débiles debido a sus actitudes legalistas, a la falta de amor hacia los demás. Como decía al principio, los fuertes, los maduros, pueden, en lugar de ayudar a los débiles, más bien todo lo contrario. Pero también los débiles pueden también tener problemas con los fuertes al criticarlos también. Sin duda, estos débiles no se veían a sí mismos como débiles. Y es que, hermano, aquí hay un asunto. Qué tremendo esto. Los débiles no se veían débiles como a sí mismos. ¿Cómo nos cuesta a nosotros reconocer cosas en nosotros? Como decía un hermano, el orgullo. A veces no reconocemos que somos orgullosos. Si yo pregunto cuántos orgullosos hay aquí, seguramente no hay ninguno. O diríamos, no vinieron hoy. ¿Verdad? Pero yo creo que en algún grado algo tenemos, algo de orgullo. Alguien dijo que el orgullo es como el mal aliento. El último en saber que lo tiene es la persona. ¿Verdad que sí? El legalismo tiene una manera de hacernos pensar que somos fuertes y que aquellos que no cumplen con las reglas de la manera en que lo hacemos son débiles. O sea, eso dispara para los dos lados. Jesucristo es siervo de judíos y de gentiles, de fuertes y de débiles. Hermano, qué lindo que Jesús nos entiende y es lo que nosotros debemos de aprender de Jesús. Como decía el texto, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y a quién seguimos nosotros? No seguimos a Pablo, no seguimos a Pedro, no seguimos a Juan, no seguimos a More, no seguimos al pastor, no seguimos a la pastora, seguimos a Cristo. Y como Cristo actuó, así debemos de actuar.
que la mente de Cristo sea la que opera en nosotros para vivir y aplicar los principios que Cristo enseñó. Que Pablo los recibe de una manera diferente, pero los ponía en práctica. Otra cosa, en los versículos 3 y 4, Pablo nos habla de juzgar a nuestro hermano es inapropiado, porque no somos sus amos. Y vea lo que dicen los versos 3 y 4. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios nos recibió a todos por igual. Yo sé que usted, si usted se come su carnita, gloria a Dios. Y si el otro se come su ensaladita, gloria a Dios. Yo no tengo que juzgar al que come ensalada. Yo como a los dos, ¿verdad? Ensalada y carnita. No tengo problema. O aquel hermano que tal vez dice, es que ese hermano come carne de chancho. Hay hermanos, a estas alturas hay hermanos en la fe que no comen carne de chancho. Solo de chancha, dice mi esposa. No comen carne de cerdo, porque la Biblia lo prohíbe. Algunos no, como en la Semana Santa, practican la religión tradicional, no comen carne, pero a veces se come otro tipo de carne, ¿verdad que sí? Y tal vez nosotros también. A veces podemos criticar a alguien que come carne literalmente, y tal vez nosotros comemos carne de otro tipo, cuando hablamos de los demás, cuando criticamos a los demás, cuando señalamos a los demás, cuando chismeamos a los demás, ¿aló? Cuando condenamos a los demás. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, el criado tiene su amo. Y si lo ponemos dentro del contexto, el criado tiene su amo es Cristo. No es nuestro. Para su propio Señor está en pie o cae. O sea, si es débil, puede caer. Si está en pie, el que está en pie, ¿cómo es? Mira que el que está firme, que no caiga. ¿Va? O cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién nos hace estar firme? ¿Quién nos puede levantar? Solo el Señor. Si caemos, el Señor nos levanta. Pero nosotros no podemos ponerle el pie para que no se levante. ¿Y cómo le ponemos el pie? Hay muchas formas. Hablando de él, a escondidas de él, criticándolo, señalándolo y diciéndole un montón de cosas que no están edificando. Dice Pablo, el que come no menosprecie al que no come. Sería fácil para un cristiano que se siente libre de comer carne menospreciar a otros como legalistas desesperados. A veces, hermano, el que no come, el ejemplo, el que come carne menosprecia al que no come. O el que no come menosprecia al que come. Entonces podemos convertirnos en legalistas. También será fácil para aquellos que no comían carne juzgar a los que sí lo hacen. Pero Dios ha recibido a los cristianos que comen carne como a los que no la comen. Les amo de todos, ¿o no? Dice Pablo, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros? A veces nosotros juzgamos sea buena, sea primera, pero ¿no será que el hermano estará pasando por alguna situación difícil? ¿No será que el hermano, recuerdo que hace muchos años un hermano que estuvo con nosotros, un hermano que apreciamos mucho, fue, bueno, por decir de alguna manera un baluarte para mi esposa. Para mí también fue, creo que la persona que Dios usó para que Dios me comenzara a usar en el servicio a Él, porque cuando teníamos grupos familiares, Él me daba el chance de que yo dirigiera y
cosas así. Este hermano a veces llegaba a la iglesia, hermano, contento, gozoso, saludando a todo el mundo y besando a todo el mundo. Y a veces llegaba, hermano, y pum, al altar a llorar y a orar, a llorar y a orar. Y no saludaba a nadie. Y habían hermanos que lo criticaban. Hermano, y nosotros no sabíamos que él tenía problemas muy serios, tipo matrimonial. Pero no, a veces nosotros somos buenos para juzgar las actitudes. Hay mucha división inútil y dañina entre los cristianos sobre cosas tontas y sin sentido. Pablo no les dice a estos cristianos que deben ahorrar sus diferencias. Les dice que deben levantar por encima de ellos como hermanos y hermanas en Cristo. Debemos de levantarlos, debemos de ayudarlos. No ver, hermano, es que ver el punto negro es muy fácil. Y no ver lo blanco que tiene. A veces somos buenos para ver esos puntitos en la gente, pero descartamos las cosas buenas que tiene esa gente. Igual que en el matrimonio, a veces el matrimonio se señala el punto negro, pero no se señala la parte blanca. Se señala el punto negro, pero no las cosas buenas que tiene aquella persona. Y a veces entre las familias también. Los versículos 5 y 6, Pablo nos habla de juzgar a nuestro hermano es inapropiado porque estos son asuntos de conciencia. Vuelvo a repetirlo. En los versículos 5 y 6, Pablo nos dice que juzgar a nuestro hermano es inapropiado porque estos son asuntos de conciencia. No podemos juzgarlo. Dice así Pablo. 5. Uno hace diferencia entre día y día. Bueno, este día yo lo voy a coger para esto y tal vez otro no. Pero no puede juzgar al que no lo hace, ni tampoco al que lo hace. Otro juzga iguales todos los días. Todos los días son iguales. Ahora que, bueno, que hay tanta situación con los días, que el día, cuál es el día del Señor y todas esas cosas, ¿verdad? Todos los días son del Señor. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Qué enseñanza, hermano? ¿Qué enseñanza que nos pone a nosotros y nos confronta de una manera, hermano, tan especial? Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Al hablar del asunto de observar ciertos días, Pablo nos hace saber que está hablando más de principios que de cuestiones específicas. Lo que dice tiene la aplicación a más que solo comer carne. Tal vez alguien saca un día para ayunar al Señor y otro no lo saca. El que ayuna no critica el que no lo hace. Y el que lo hace no critica. Es que ese es un santurrón, ese se cree muy santo porque ayuna mucho. No. No, es que ese se cree mucho porque ora. ¿Verdad? No, hermano. Porque ore mucho, ore poco. Y si aquel ora mucho, gloria a Dios. Y si aquel no ora o ora poco, gloria a Dios también. ¿Para qué complicarse la vida con eso? Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. En tales asuntos, Pablo está dispuesto a dejarlo a la conciencia de cada uno. Pero hagamos lo que hagamos, debemos de ser capaces de hacerlo para el Señor, no usando a la conciencia como excusa para comportarnos obviamente pecaminosos. Usted y yo tenemos algo que se llama conciencia. Y la conciencia nos dice qué es bueno y qué es malo. Ahora, usted decide si hace lo bueno o hace lo malo.
pero ya la conciencia se lo advirtió, ¿verdad que sí? Y todos los seres humanos tenemos conciencia. Versos 7 al 9, Pablo nos habla, y ojo a esto, lo que nos habla Pablo aquí. Si vivimos y morimos, vivimos y morimos para el Señor. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. ¿Qué dice? Somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos también. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Debemos entender que de principio a fin nuestra vida está conectada a otras vidas. Pablo le recuerda a los cristianos romanos que ningún hombre es una isla. Todos estamos conectados de una u otra forma, hermano. Dios no nos hizo seres para ser individuales. Nos hizo para ser unidos. Pero nosotros a veces no lo hemos entendido como iglesia. Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor debe caminar unida a pesar de las indiferencias, a pesar de las debilidades de los hermanos. Y dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. De principio a fin nuestras vidas deben de estar dedicadas a Dios. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, lo hacemos para el Señor, porque Jesús es nuestro Señor. Para el Señor, así de los muertos como de los que viven también. Él es Señor de todo. Y nosotros todo es para el Señor. Él es nuestro Señor. Y a Él, hermanos, debemos de agradar. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Por eso nosotros como iglesia debemos vivir de la manera que agrada al Señor, porque somos del Señor. No debemos de andar ahí en otras cuestiones que no debemos de andar, que a veces también son hasta prácticas mundanas, en el sentido que, o a veces hay más unidad en los de afuera que en los de adentro, dolorosamente. A veces hay más empatía, tienen más empatía los de afuera, los que no son cristianos, que a veces nosotros mismos como hijos de Dios. Se va un hermano de la iglesia, como sucede en todas las iglesias. ¿Ya qué hacemos? Ya no lo vemos como hermano, ya no lo saludamos, o ya, o vamos, o le hablamos para decirme, ay, ¿por qué te fuiste? Ay, que sí, sí, yo, okay. Sí, es que ahí que va. No, hermano, ¿qué está diciendo eso? Eso es pecado, hermano. Salúdelo igual. No le pregunte nada. Tendrá sus razones. Ámelo. Para eso somos. No lo señalemos. No, hermano. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos en la iglesia, habían iglesias que no nos hablaban, ¿verdad, mi amor? No nos hablaban. Porque los pastores decían, es que eso es una iglesia mundana. Nosotros éramos una iglesia mundana. Y no les permitían a los hermanos hablarnos a nosotros. Porque éramos una iglesia mundana. Obviamente que eso se llama legalismo, ¿verdad? Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ojo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Wow. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. No hay tal culebre pelo. Y a veces nosotros sabemos eso y lo vemos muy superficialmente, pero hay que ponerles eso, hermano. Hay que meditar en eso. Usted y yo un día vamos a estar
Obviamente no para mandarnos al infierno ni cosas por el estilo, sino porque también, hermano, en el cielo van a haber galardones, van a haber coronas, y algunos se quedarán sin corona y se quedarán sin galardón. Estarán en el cielo, pero no recibirán los premios. Yo quiero recibir muchas coronas. Yo quiero recibir muchos galardones, decía un hermano, una hermana. Decía una hermana, le decía al pastor, pastor, yo no quiero ir al cielo. ¿Y por qué, hermana? No, pastor, yo no quiero ir al cielo. ¿Y por qué? Es que en el cielo hay muchos lagartones. No, lagartones no, son galardones. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Probablemente el uso de juzgar y menospreciar tiene la intención de tener aplicación para los individuos estrictos como los libres. En cualquier caso, la actitud está mal porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es que yo soy muy estricto con las cosas del Señor, yo soy muy celoso con las cosas del Señor. Hay gente que dice eso, hermano. Es que yo soy muy sincero, yo le digo las verdades a cualquiera. No, usted no es sincero, usted es grosero. Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser grosero, hermano. Hay personas groseras, hermano. Y ahí en la iglesia también. La iglesia también. En cualquier caso, la actitud está mal porque compareceremos ante el tribunal de Cristo. El que es grosero y el que es así como estricto, tanto el otro también. Al cristiano estricto le resultó fácil juzgar a su hermano, clasificándolo como un hermano no espiritual que come carne. Porque come carne no es espiritual. O tal vez nosotros no entendemos bien el sentido de esto, porque aquí yo creo que todos nos gusta la carnita, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y comemos de todo tipo de carne. En esas culturas era diferente, porque estaban como hablaban los judíos, que comían carne o kosher, que era una dieta bajo la ley, estrictamente bajo ese régimen. Pero estaban los que no lo hacían. Pero no por eso, hermanos, debemos de condenar a nadie. El cristiano libre le resultó fácil menospreciar a su hermano, teniéndolo como un legalista santurrón. La respuesta de Pablo especialmente es: no te preocupes por tu hermano. Tú ya tienes suficientes para responder delante del Señor. Es que nosotros a veces, hermanos, nos vamos a extremos, pero todos vamos a estar delante del Señor. Y yo debo preocuparme, o sea, no por mi hermano que tal vez sí come. Si se viste de alguna manera decorosamente, pero tal vez a mí no me gusta. Por decirlo de alguna manera, son pequeñeces que a veces nos convierte en legalistas. El tribunal de Cristo, dice el erudito Smith. Este es el tribunal Bema. Bema es una palabra que quiere decir como púlpito, como donde se ponía la persona cuando era premiada, ¿verdad? Tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se le dice también. Equivale al tribunal del juez en los Juegos Olímpicos, lo que estoy diciendo. Después de cada juego de ganadores venían delante del tribunal del juez para recibir la corona de primero, segundo y tercer lugar. Esos lugares donde se ponían el tribunal Bema. Y él será recompensado por lo que permanezca. El tribunal de Cristo solo se ocupa de las recompensas y posición del cristiano en el reino, no es su salvación, lo que les decía anteriormente. No vamos a ser
sino por las cosas que hicimos. Y así como los primer y segundo y tercer lugar, cada uno tiene su lugar, ¿verdad? Eso es Bema, ese es el tribunal Bema. Y ahí el tercero, bueno, recibe una medalla, el segundo recibe otra medalla, no son iguales, pero el primero recibe una medalla de oro, muchos reconocimientos, y así va a ser delante del Señor. Se doblará toda rodilla. La cita enfatiza el hecho de que todos tendrán que presentarse delante de Dios con humildad y dar gracias a Dios cuentas de sí. Si este es el caso, debemos dejar que Dios trate con nuestro hermano. Nosotros no somos Dios, ni para juzgarlo, menos para condenarlo. En resumen, el versículo 13 dice, no hagan una cuestión de juzgar, pero no uses tu libertad para hacer caer a otro hermano. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano, dice el verso 13. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, clarito, hermano. Es como resumiendo todo lo que Pablo nos está enseñando. Ya no nos juzguemos los unos a los otros, dice Pablo. En el Sermón del Monte, Jesús nos ayudó a entender lo que significa juzgando a otros según un estándar que no quisiéramos que se aplique a nosotros mismos. No juzguemos, no le hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. O sea, ese estándar no vale dentro del reino de Dios. Nosotros tenemos que tratar a los demás de una manera muy diferente, máximo cuando somos hermanos en la fe. Esto nos quita la necesidad y responsabilidad de exhortar y reprender. O sea, que eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo dentro del parámetro con la mente de Cristo. Cuando exhortamos o reprendemos, lo hacemos sobre principios bíblicos claros, no sobre opiniones. Podemos ofrecer consejos a otros sobre opiniones, pero nunca debemos de juzgarlos. O sea, los principios de corrección, de exhortación, de reprensión, no siempre van a estar. Y para eso está el pastor, los líderes, ¿verdad? Para que lo hagan. Un hermano que por alguna razón dejó de venir a la iglesia y viene tiempo después, ¿eh? ¿Dónde andabas? ¿Que estabas en el mundo? Un carnal, ni cosa por el estilo. O agarramos la predicación para tirarle al hermano. Es que los que no se congregan, esos carnales, esos mundanos. No, nada de eso, más bien todo lo contrario. Hermano, ¿por qué no? Ay, es que tuve una prueba, tuve un problema, tuve una necesidad. Bueno, ok. Usted sabe que nosotros estamos para ayudarle. Nosotros estamos para ayudarle con mucho gusto. No. Cuando tenga una prueba, como les hemos dicho a ustedes, hablen con nosotros, ayuden con nosotros. Está pasando por alguna necesidad, nosotros algo vamos a hacer al respecto. Dice Pablo, sino más bien decidí no poner tropiezos o ocasión de caer al hermano. Hay dos maneras que podríamos tropezar o causar que nuestro hermano caiga. Podemos desanimarlo o abatirlos con nuestro legalismo contra ellos. O podemos hacerlo al atraerlos a pecar por medio de una imprudente muestra de libertad. Si un hermano está haciendo algo incorrecto, lo correcto es que nosotros hablemos con él y le hagamos saber. Algunos hermanos tal vez pueden pensar, no, está bien, Dios te conoce, Dios sabe, Dios es misericordioso, no importa, hermano, no importa, no, hay que saber, como dije, contacto, con amor, con la mente de Cristo, dice, no, hermano,
eso no está bien, tenga mucho cuidado, la palabra de Dios dice, y entiende, caminarlo, porque hay hermanitos que también, ¿verdad? Son así como pasabrochas, entonces, aunque la persona esté mal, ven a un hermano haciendo algo indebido. Por poner un ejemplo, ver a un hermano que compra algo, sabe, él lo ve que está comprando algo robado y sabe que es robado. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, hermano, me parece que eso no está bien, comprar cosas robadas. ¿Por qué? Que usted le explica. Pero si yo no lo compro, usted se lo compra. Bueno, si usted lo compra no es problema, pero usted es un hijo de Dios, usted no debería. ¿Entiende? Y hablar con él. No juzgar, no hagan tropezar el uno al otro sobre opiniones. Versos 14 y 15. Destruir a un hermano hace mal un privilegio. Vuelvo a repetirlo. Destruir a un hermano hace mal un privilegio. Los versículos 14 y 15. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Pon atención a eso. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Que vamos a ver que aquí termino con esta primera parte. Dice Pablo, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Pablo sabía que no había nada intrínsecamente inmundo de la carne, que no era kosher, o sea, la carne que no era aprobada por la ley judía o sacrificada a un ídolo. Sin embargo, no había nada que pudiera justificar la destrucción de su hermano cristiano por la comida. En algún lado, no recuerdo exactamente dónde dice Pablo, coman de todo lo que hay en la carnicería sin preguntar. Porque por lo general en la carnicería en aquellos tiempos se vendía carne que era ofrecida a los ídolos. Entonces, habían hermanos que criticaban eso. O criticaban a que comía carne que no era kosher. Criticaban al hermano que comía carne que era dedicada a los ídolos. Pero Pablo les está poniendo, ¿cómo se dice? Dentro del contexto de que si lo come, está bien. Si no lo come también, no lo debo de criticar porque lo come. No lo debo criticar. Si no es carne kosher, está bien. Pero había un problema ahí, serio en eso. Y si era otro tipo de carne, también. Yo sé y confío, muchos al contrario, eso lo dice Pablo, muchos al contrario, son persuadidos antes de que sepan y tal vez no serán persuadidos a saber. Usted puede, por poner un ejemplo, usted va a la casa de alguien y le ven un buen bistec, ¿verdad? Usted no va a preguntar, mira, eso se lo ofrecieron a cuál ídolo. Eso, ¿de dónde viene? Yo recuerdo que yo llegué a un lugar, 15 días, estuve en un lugar ahí predicando y enseñando en una iglesia. Y todos los días me llevaban a una casa diferente, hermano. Todos los días. Y no sea usted ingrato, mira qué carne me preparaban. Una carne pero sabrosísima. Y todos los días era una carne diferente. Muy rica, por cierto. Nunca pregunté de qué era. Nunca pregunté qué clase de carne era. ¿Verdad? No, Dios guarde. No. ¿Me entiende? Pero el punto es ese, ¿verdad? Si lo preguntar, lo voy a preguntar yo. Está muy rica. Está muy deliciosa. Eso es lo que sé. Pero, hermano, si en aquellos tiempos había un hermano que comía este tipo de carne, ya, Y eso era un problema.
Ya no, dice Pablo, que si lo hacemos, dice, ya no andan conforme al amor. El asunto ahora no es una libertad personal, pero es andar conforme al amor hacia alguien a quien Jesús ama y por el cual también murió. Hermano, vuelva a ver a su hermano que está a su lado. Vuélvalo a ver. No le vergüenza. Vuélvalo a ver. Bueno, por ese hermano que usted volvió a ver, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio de la cruz del Calvario y el derramamiento de la sangre de Cristo, hoy somos los que somos hermanos en Cristo, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Y si el Señor viene, nos vamos con Él. Amén. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si Jesús estaba dispuesto a rendir su vida por el bien de su hermano, ciertamente yo puedo sentir lo mismo por mi hermano. Si supongamos Jessica come carne y yo no como. Yo no la voy a criticar, a condenar ni a juzgar porque ella come. Y yo no como. Y yo no como carne y ella sí, y ella no me va a criticar a mí diciendo, es un débil, ¿no es? No come carne. ¿Tan rica que es? No. Si come, hágalo allá. Después vamos a ver un poquito de eso. Y aquí termino. Si Jesús estaba dispuesto a rendir su vida por el bien de este hermano, ciertamente yo puedo rendir mi cena de bistec por el hermano. O sea, si mi hermano no come carne, yo no me voy a poner delante de él con un bistec cebollado ahí, hermano, a comer para... No, hermano, eso no está bien. Ahora, esa aplicación se puede también dar en muchos aspectos. Recuerdo que, gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno con nosotros en todo el sentido de la palabra, nos ha bendecido mucho. Yo recuerdo que un hermano, que íbamos a la casa de él, no sé, a orar, no sé qué, un culto que se hacía. Y cuando llegábamos a la casa, en la mesa, tenía la mesa con unos paranganotas así de tomates y no sé qué. Y nos decía, vea cómo me bendice el Señor. Y mi esposa y yo por otro lado, ¿verdad? Tragando grueso. Porque quizás no teníamos ni para el yodo, ni para el cafecito. ¿Entiende? Esas cosas. Yo, o sea, no debería haber dicho nada. ¿Me explico? No debería haber dicho nada. ¿Para qué decirlo? A veces, porque una persona la vemos de una manera, ya la envidiamos, o ya la criticamos. Pero entre la iglesia, hermano, del Señor no debe ser así. Yo he de rendir mi bistec para no hacer sentir mal al hermano. Yo he de rendir mi legumbre para no hacer sentir mal al hermano. Porque hay débiles en la iglesia. Quiero dejarlo aquí, de hoy en 8, si Dios lo permite, continuaremos. Seguramente de hoy en 8 terminamos con esta parte y Carla entrará con el penúltimo capítulo, que es el 15. Pero que esta enseñanza, hermano, nos ayude a entender, hermano, que somos hermanos en Cristo y que somos del Señor y que el Señor es nuestro amo y que nosotros debemos de ayudarnos mutuamente en amor. Ese es el vínculo perfecto que nos une, el amor de Dios. Aquel amor que Él manifestó, que Dios manifestó enviando a su Hijo en la cruz del Calvario. Aquel amor que su Hijo lo demostró muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquel amor que el Espíritu Santo vino y depositó en nosotros. Y ese es el vínculo del amor que nos une. Y ese es el vínculo del amor que nos ayuda para caminar, hermano, de la manera como Dios quiere que caminemos y no vivamos parecidos
nos amemos verdaderamente. Que si sabemos que hay una necesidad, ayudemos al necesitado. Y hermano, se lo vuelvo a reiterar, si usted está pasando por alguna necesidad y usted hable con nosotros como pastores, no le dé vergüenza. Yo recuerdo que habían hermanos que les alistábamos, teníamos les alistábamos un diariecito ahí, se lo damos. Ay, hermano, qué vergüenza. Ay, hermano, qué vergüenza. A veces esa vergüenza no es vergüenza, es orgullo. Es orgullo. Ay, qué vergüenza. Hermano, si usted es miembro de esta iglesia, o de cualquier iglesia, estoy hablando de esta específicamente, es miembro de esta iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y debemos de cuidarnos los unos a los otros. Y nosotros como pastores también debemos de velar por sus necesidades. Estamos para ustedes. Somos servidores de ustedes. No somos, porque somos los pastores, somos ahí como los de cuello blanco y los de ahí, ¿verdad? No, que somos más que los demás, no. Somos sus siervos, somos sus servidores. Y todos somos servidores de los unos a los otros. Cuando usted trae una primicia, hermano, usted le está sirviendo al hermano. Usted está cumpliendo algo que Jesús dejó establecido. Yo siendo el maestro, se los he hecho a ustedes. Sigan mi ejemplo. Y así, hermanos, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. En lugar de criticarnos, señalarnos y cosas por el estilo, más bien todo lo contrario. Ayudémonos, fortalezcámonos y sigamos adelante, porque adelante es la orden del Señor. Demos un aplauso al Señor.